esta oportunidad, el equipo de la clase de Mercadotecnia Global compartiremos sobre el tema internacionalización de empresas. No tenemos una definición única de ello, sin embargo, para Wells y Losterin en 1993, es el movimiento hacia el exterior de las operaciones internacionales de una empresa. En el año 2000, para Bell y Crick, proceso de desarrollo de aumento de la participación en negocios internacionales por la empresa. Ahora bien, definiremos internacionalización de empresas como el proceso mediante el cual una empresa decide operar más allá de sus fronteras nacionales en busca de oportunidades de crecimiento, de diversificación y acceso sobre todo a nuevos mercados. Fase dentro de la internacionalización podemos encontrar la empresa exportadora, que esta es la que en su país de origen produce, que puede exportar su producto a otros países, pero esta puede hacerlo por medio de distribuidores externos o puede hacerlo por medio de intermediarios. La empresa internacional, esta abre sucursales de venta que son propios, pero suelen hacerlo en otro país. Es decir, en el país de origen está la producción, pero ellos deciden expandirse con abertura a otras sucursales. ¿Y qué requiere esto? Muchas veces compra de local en ese país y sobre todo un personal, pues que también sea del mismo país. Un ejemplo acá en El Salvador sobre la empresa internacional es la empresa de repuestos Impresa Repuestos, que esta empresa opera tanto en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Muchas veces, a pesar de que van a abrir sucursales a otros países, hay probablemente a veces pueden usar el personal que puede estarse como en capacitación en todos los países o también pues pueden optar por personal de los países en los cuales ellos deciden establecerse. La empresa multinacional la empresa multinacional crea filiales y decide producir en el país donde desean incorporarse. Es decir, no significa que se desplieguen en sí de la empresa de origen, sino que ellos tienen como su propia producción, su propia operación y suelen tener siempre como esa raíz de su fábrica de origen. La empresa global, pues esta es la que produce y vende en cualquier lugar. Ahora bien, El Salvador cuenta con estos tipos de empresas. Para la Asociación de Salvadoreña de las Empresas Industriales nos da como un parámetro de esas empresas que realmente están exportando a otros países. Las formas de internacionalización tenemos exportación y el dato que podemos encontrar también con el Ministerio de Economía es que El Salvador cuenta con 44 países con el cual ha hecho ese contrato en mercados tanto de América, de Europa y de Asia, teniendo más de un mil millón de consumidores. Es decir, cuando tenemos el dato de la Asociación de Empresas Industriales, pues podemos ver en los diferentes sectores en los cuales el país El Salvador está exportando. En el sector textil, pues tenemos a la empresa Hensman. En el sector de bebidas tenemos a la Constancia. En el sector farmacéutico tenemos a Laboratorios Vijosa. Y así tenemos una variedad de empresas que exportan. En el sector de alimentos también tenemos la empresa Calvo y así también podemos encontrar cómo existen esas empresas que realmente están haciendo una exportación a diferentes países. También tenemos lo que son las sucursales, que también es otra forma de internacionalización. Y acá pues vemos donde se establecen las instalaciones pues en otros países, que también sí contamos con empresas que están operando en El Salvador, pero que también deciden hacerlo de una forma a través de sucursales en diferentes países. La forma de internacionalización son franquicias, pues estas franquicias también las estamos viendo que se están operando, que están funcionando, ya sea acá en el país, en diferentes países. No es para nosotros encontrar un restaurante que pueda operar acá en El Salvador, que también pueda hacerlo en Guatemala. Y pues esta forma de internacionalizarse como empresas es la que nos permite el nosotros poder ver como un mercado más amplio.
Las alianzas, que estas alianzas son colaborar con empresas locales para entrar a nuevos mercados. Es decir, probablemente mi empresa no va a ir en totalidad a un país al que yo me estoy proyectando, pero hay una empresa ya con la cual puedo aliarme para poder hacer ese tipo de internacionalización para que mi empresa pues pueda irse abriendo o pueda tener esa oportunidad como de nuevos mercados. La adquisición también es otra forma de internacionalización y aquí nosotros vemos que existe la compra de una empresa en sí dentro de otro país. Es decir, un empresario salvadoreño puede decir, voy a comprar en totalidad toda la empresa que está en Nicaragua porque voy a operar ahí. También es una forma de poder internacionalizar. Retos, sí se encuentran retos, tenemos las barreras culturales cuando son probablemente los idiomas, las costumbres y normas sociales. Las regulaciones locales de igual forma, ¿por qué? Porque cada país donde yo quiera ir a poder aperturar mi mercado o que yo quiera entrar, pues ellos tienen impuestos, requisitos específicos y es una variedad en cada país. Probablemente yo ya me incorporé a un mercado de Costa Rica, pero sé que uno de los retos es que no va a ser el mismo proceso en cuanto a leyes, en cuanto a impuestos, si yo quisiera operar probablemente en el país de Panamá o si me quisiera ir pues ya al lugar de Asia o Europa. También tenemos la logística. Acá también podemos ver lo que es la distribución y transporte. No es lo mismo cuando queremos operar en un país pequeño, El Salvador es un país pequeño, pues que tiene esa ventaja en cuanto a la distribución, pero ya un país más grande, pues también es un reto, pero que es parte de los procesos de que la empresa necesita o debe cumplir para poder internacionalizarse. Los recursos financieros también, ¿por qué? Porque hay una inversión inicial, porque hay un costo para poder establecerse a nuevos mercados. Beneficios también encontramos y tenemos el crecimiento, tenemos la diversificación y tenemos la competitividad. Sin embargo, sabemos que internacionalizar una empresa o crear la internacionalización es un proceso que requiere retos que muchas veces las empresas suelen ir tras esos mercados para poder lograr un mejor posicionamiento, para poder lograr que la marca, que el producto o que la empresa pueda ser posicionada de una mejor forma. Un ejemplo de las empresas multinacionales que tenemos en el país, pues es Kimberly Clark. Vemos que ella opera acá, pero que tiene diferentes empresas en otros países, probablemente con una producción diferente, pero la marca, la posición que ellos han podido tener, pues es un posicionamiento que lo han logrado a través de la internacionalización de las empresas y así también tenemos un mercado que nos da la oportunidad de ello y sabiendo hoy en la actualidad cómo tenemos la tecnología, pues para El Salvador no debería de haber un impedimento porque la tecnología vino a romper esas barreras donde pudiéramos llegar tanto a un país que podemos tenerlo muy cerca, también a un país que podemos tenerlo muy lejos. Sí, hay dificultades, pero sobre todo hay ventajas que hoy por hoy, como El Salvador, viendo que tenemos pues uno de esos factores de exportación, pues podemos lograr a poder tener esos objetivos que queremos o que podemos plantearnos para poder lograr una excelente internacionalización. Mi nombre es Brian López. Yo les voy a hablar sobre los enfoques de la internacionalización de una empresa. Como proceso, la internacionalización se enfoca desde el interior de la empresa como un proceso adicional a los que ya lleva la organización, específicamente en la parte operativa, centrándose en los procesos tales como los procedimientos operativos aduaneros. Como estrategia, se enfoca como una parte de la estrategia general de la empresa, por lo cual forma parte de una planeación amplia, que con un objetivo determinado puede validarse con base en unos indicadores de internacionalización de la organización, donde uno de ellos puede ser la exportación, pero no necesariamente es el único ni tampoco la más importante. Con esto podemos llegar a la conclusión de que al tener una estrategia de internacionalización bien estructurada, nosotros podemos cumplir tanto con tiempos, procesos, producción y abastecimiento, porque podemos calcular cuánto se va a producir,
lo que necesitamos y cuánto es el tiempo que nos va a tocar esperar para que la materia prima esté en el proceso. Como comercio exterior, una variante de este enfoque de internacionalización de la empresa parte del entendimiento de los flujos comerciales. Por ello, se le enfoca desde los regímenes aduaneros, como es el caso de los canales, definiendo dicho enfoque en el sentido de que se refiere a los flujos comerciales, es decir, exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Al hacer una reseña histórica reciente, vemos que en las décadas de los 70 y los 80 se inició la preocupación desde las estrategias empresariales y desde la economía, por interpretar cómo algunas empresas salían al mercado externo y así diseñar propuestas para acercarse a entender esta dinámica. En este enfoque, podemos ver que en un principio las empresas, más que el tema de la diferenciación, buscaban entender cómo poder llegar a otros mercados, cómo establecerse ya en otros mercados. Y luego, pues de eso ya empezaban con el tema de la diferenciación y las demás ventajas competitivas que surgieron. Las principales teorías sobre la internacionalización las podemos ver en la escuela de la teoría clásica y su aporte que fue la importancia de las ventajas comparativas entre países. En la teoría del ciclo de la vida del producto tenemos el análisis de la interdependencia entre las etapas de la vida del producto y la internacionalización. En la escuela del modelo de Uppsala, el estudio de los procesos de internacionalización de las empresas. En el paradigma de Potter tenemos el análisis de las ventajas de la localización en el país de origen. En la teoría estratégica tenemos los análisis de interdependencia entre la etapa de vida del producto y la internacionalización. Con la teoría de la internacionalización tenemos la aplicación del enfoque de los costes de transacción al modo de la internacionalización de la empresa. Y por último tenemos el paradigma de Dunning, que nos habla de la clasificación de los factores de la internacionalización en ventajas propias de internacionalización de la localización. Podemos ver también que la internacionalización puede darse en muchos ámbitos. Así, por ejemplo, es común el término de internacionalización de la economía, para dar a entender que a un Estado contemporáneo no le es posible tomar decisiones autárquicas. Esto quiere decir que el Estado no puede bloquear tanto las relaciones económicas como sociales de las entidades, tanto jurídicas como naturales, con las economías externas. También tenemos que se debe tener en cuenta el entorno globalizado, pues más allá de lo que quiera o no, los aspectos externos le impactan de manera directa o indirecta. En el caso de los bienes, generalmente se ve reflejada la exportación, que de manera tradicional implica el paso y por lo tanto el registro, tanto por una aduana de salida como por una aduana de llegada. Y en este contexto, su registro y seguimiento en cuanto a los factores estadísticos queda reflejado en una declaración aduanera. En el caso de los servicios, la internacionalización va atada a una definición que se adopte de exportación de servicios. Es decir, como no pasa físicamente por una aduana, se rige más que todo por temas de contratos de servicio. Algunos de los modelos de internacionalización que vamos a hablar son la exportación. Es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con destino a otro país. En este puede aplicar todo, desde bienes consumibles hasta bienes de materias primas y producción. En el contrato de manufactura, que son específicamente las maquilas, es el método de producción regulado por un contrato, según el cual el contratante paga al fabricante una cantidad de dinero para que éste transforme la materia prima que aquel le entrega, y el régimen aduanero para la transformación, la elaboración o la reparación de mercancías, que tiene como objetivo principal incentivar su exportación y su colocación en los mercados internacionales de forma más rápida y precios competitivos. Es decir, este rubro tiene unos procesos diferentes a los que puede conllevar otro tipo de productos. Tenemos los licenciamientos, que son contratos en virtud de cualquier titular de un derecho de propiedad sobre un bien intelectual, autoriza y regula su uso, a fin de obtener una contraprestación que puede ser dineraria o no. El acuerdo incluye y determina cuáles son los derechos y usos permitidos, así como cuáles son las actividades que se pueden o no llevar a cabo en la conexión con el uso restringido de dicho bien. En los licenciamientos podemos hablar muy comúnmente de los software, en donde no es un bien físico, pero sí se utiliza mediante un bien físico. Es decir, una empresa adquiere un software para utilizarlo en sus computadoras, pero con ello
Con ello viene el tema de los términos y condiciones a los que tiene que estar de acuerdo y no vulnerabilidad para no caer en la piratería y en el eh, fraude. También tenemos como último las franquicias, que es la concesión de derecho de explotación de un producto, una actividad o un nombre comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. El tema de las franquicias es muy amplio. Acá lo vamos a ver de manera muy por encima. Podemos ponerle el ejemplo de las franquicias en nuestro país, El Salvador, como el tema de las gasolineras, como empresas que son multinacionales, eh, venden o prestan sus derechos a personas del país para que puedan usar su imagen, usar su marca. También podemos ver los restaurantes, como el caso más que, que serían los McDonald's, ¿verdad? Que es una empresa americana que tiene básicamente franquicias en todo el mundo. Continuando con con la exposición, les voy a hablar sobre la internacionalización de empresas desde el enfoque gubernamental. Tenemos la misión de internacionalización. Esto se da en el Gobierno Nacional de Colombia en el año 2020, una iniciativa que tiene como recomendaciones de política para lograr una mayor integración de la economía colombiana en el mercado como una oportunidad para generar nuevas avenidas para conectarse a Colombia con el mundo exterior, con el propósito de internacionalizar. Se vuelve una estrategia de largo plazo que contribuye al crecimiento por medio del talento de las personas, los flujos tecnológicos y el aprovechamiento de los recursos naturales. Eh, en esto podemos mencionar que El Salvador también se enfoca en aprovechar sus ventajas comparativas, como la ubicación geográfica, estratégica, su fuerza laboral joven y capacitada, y sus recursos naturales para aumentar sus exportaciones y fortalecer su posición en el mercado global. También en El Salvador lo que es su fuerte en sí busca que su población joven, como lo menciona, sea este quien se enfoque en ser los medios para que la internacionalización en otros países sea más competitiva. También sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo, podemos decir que esto también se relaciona con la internacionalización. Es un elemento clave en las estrategias de transformación productiva y desarrollo económico del país. Aunque no se mencione específicamente el concepto de zona franca, la internacionalización se aborda como una forma de diversificar las exportaciones y reducir la dependencia de ciertos sectores. Dentro del del Plan Nacional de Desarrollo tenemos la diversificación de exportación. Al igual que en el caso de la misión de internacionalización, el objetivo es reducir la dependencia de ciertos productos y sectores en las exportaciones y en su lugar fomentar una gama más amplia y sostenible de productos para la exportación. También podemos hablar sobre el fortalecimiento del sector agropecuario, en donde se dice que el comercio exterior del sector agropecuario lo que sugiere es un enfoque en la internacionalización de los productos agrícolas y la promoción de las exportaciones agrícolas. También en mencionar el desarrollo de sistemas de productividad y competitividad, la reestructuración y desarrollo de sistemas nacionales y regionales de productividad, competitividad y innovación. Esto nos puede proporcionar un marco para promover la internacionalización de las empresas salvadoreñas. También hablándoles sobre el Informe Nacional de Competitividad en la Política de la Industria, se menciona la internacionalización y transformación productiva. Este enfoque se podría decir que en El Salvador significa buscar oportunidades de diversificar la base productiva del país, promoviendo sectores con potencial para la exportación y adoptando tecnologías innovadoras que mejoren la productividad y la competitividad. También está la competitividad. Quiere mejorarla y ampliar la adopción de políticas que
que fomentan la eficiencia y la innovación y la calidad en la producción y en los servicios. También se habla de la mejora de la información estadística de la zona franca. Eso lo que quiere es crear un seguimiento y una evaluación con el cual nos permite monitorear el desempeño de la zona franca en nuestro país. La zona franca está ubicada en lo que es Olocuilta. Ahí podemos ver dónde están las empresas que se dedican a la exportación y en el desarrollo de la manufacturera. También está la Política Nacional de Ciencias Tecnológicas. En esta lo que quiere es implementar todo lo que tiene relación con la tecnología y la innovación, y dentro de ellas podemos encontrar el fomentar el talento y el empleo en la CTI. También mejorar la generación de conocimiento, la adopción eficientemente y la transparencia de tecnología, lograr la apropiación social del conocimiento, también incrementar los usos de las potencialidades regionales, sociales e internacionales, también mejorando la dinamización del sistema nacional y incrementando y optimizando la financiación de la ciencia tecnológica e innovación. También por último les hablaré de la política de internacionalización para el desarrollo productivo regional. Este es un enfoque del país para impulsar la internacionalización de sus sectores económicos mediante la adopción y la transferencia de nuevas tecnologías de producción. Dentro de ellas podemos encontrar la identificación de tecnologías prioritarias, que es realizar un análisis similar para identificar las tecnologías necesarias para el desarrollo de su sector económico. También los orígenes de la tecnología, al igual que en Colombia, El Salvador podría identificar los países o organizaciones que son líderes en la generación de tecnologías prioritarias. También encontramos los canales de atracción y transferencia, que esto lo que quiere es crear canales nacionales e internacionales existentes para la atracción y la transferencia de tecnologías, incluyendo programas de cooperación internacional con las alianzas públicas y privadas y las plataformas de intercambio tecnológico. También se crea el plan de acción y activación de canales, que en El Salvador esto podría desarrollar un plan detallado para la atracción y transferencia de tecnología de manera eficiente y rentable. Y la propuesta de incentivos. El país podría considerar la implementación de incentivos como incentivos fiscales y regímenes especiales. Esto para fomentar la atracción y la transferencia tecnológica y así hacer crecer y las nuevas alianzas dentro de nuestro país y fortalecer las que tenemos en el exterior. Hola, soy Sonia Ramírez y yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las estadísticas de comercio exterior relacionados con la zona franca. Acerca de la fuente de información estadística de comercio exterior, cabe mencionar que este concepto incluye especialmente las operaciones de los regímenes de importación y exportación. También tenemos los datos estadísticos de lo que es el BCR, Banco Central de Reserva, donde podemos ver lo que es, siempre lo que es referente a las importaciones y exportaciones, solamente de que un ámbito más monetario. Vale recalcarte que tenemos como el producto más exportado de lo que es la caña de azúcar y el café. Tenemos también, que vamos a ver un poquito más adelante, los diferentes países en los cuales son los principales exportadores que nos brindan lo que son sus productos y igual les importamos hacia ellos. En las importaciones y exportaciones en todas sus diferentes modalidades, ya sea en lo que son los fletes, y de la misma manera podemos ver los diferentes medios de exportación, los diferentes medios de transporte en los cuales cada uno puede involucrar sus productos en el cual les convenga mejor, reducir lo que son los impuestos para que puedan llegar a una mejor vista. También tenemos que son las consultas de importaciones y exportación,
corresponden a las operaciones aduaneras en el enfoque de los regímenes definitivos y asociados con la recaudación fiscal. También tenemos que saber de que en cada exportación siempre tenemos que tener las recomendaciones fiscales en el cual tener los documentos al día para que en el momento de que el producto llegue a la aduana no tengan ni lo que son ninguna complicaciones ni un bloqueo y el cual el producto pueda ingresar o pueda salir del país sin ningún problema y pueda llegar a lo que es su país destino. De ese mismo podemos tener lo que son el Banco Central de Reserva, que no se les aplica ningún criterio metodológico internacional de la balanza de pagos. El Banco Central de Reserva lo único que hace es registrar los pagos, de que todo esté en orden, que se hayan pagado los impuestos que se deben de pagar para que pueda cancelar, para que pueda pasar lo que es el producto. También tenemos de que Estados Unidos es el socio exportador de El Salvador, seguidos por Honduras, Guatemala y Nicaragua, mientras que la mayoría de las importaciones provienen principalmente de los Estados Unidos, Guatemala y China. Sabemos de que el país de El Salvador ha hecho muy popularizado por lo que son las empresas chinas, ya sea en sus negocios, en comercio o también en restaurantes. Por acá tenemos lo que es una gráfica de lo que es el comercio exterior del año 2018 y del año 2019. Podemos ver que en lo que está de azul son las importaciones y lo de rojo son las exportaciones. Se podría decirte que hubo como un balance en los 2 años, tanto como lo de la que son las importaciones y tanto lo que son las exportaciones. Según los estudios, pues hasta ahorita no tenemos lo que es un dato exacto de estos últimos años, pero sí más o menos se siguen como manteniendo según lo que son los ingresos monetarios del PCR en las investigaciones que hemos realizado. Mi nombre es Samuel Rivas y este día les compartiré el tema acerca de la internacionalización en el contexto de la Ley 2277 del año 2022. Este tipo de ley se modifica cada año. En el 2022 tenemos que se realizó una modificación con respecto a la Ley 2277. Para continuar tenemos que saber qué es la Ley 2277. La ley 2277 del año 2022 es una ley de reforma tributaria que establece una tasa mínima de tributación para los contribuyentes que tratan en los artículos 240 y 241 del Estatuto Tributario. Acá en este tipo de contribuyentes estamos hablando de en su mayoría contribuyentes de las zonas francas. El texto de la reforma tributaria de la ley 2277 quedó de la siguiente manera. Y en el artículo número 11 nos indicó que se modificó el artículo 241 del Estatuto Tributario y nos indicaba que únicamente podrían aplicar lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo los usuarios industriales de las zonas francas que en el año 2023 o 2024 acuerden su plan de internacionalización y plan anual de ventas, en el cual se establezcan los objetivos máximos de ingresos netos por operaciones que ellos realizarán de cualquier naturaleza en el territorio aduanero nacional y los demás ingresos que obtengan el usuario industrial de diferentes al desarrollo de su actividad económica para el cual fue autorizado. Este fue autorizado, reconocido o calificado durante el año gravable correspondiente, es decir, el año en que se van a declarar los impuestos con respecto a las entidades regidas a la ley 2277. Una información importante acerca de la ley es que los usuarios industriales de las zonas francas que se califiquen, autoricen o aprueben a partir de 2025 deberán suscribir su plan de internacionalización y plan anual de ventas para cada uno de los años gravables a efectos de aplicar lo dispuesto en el inciso del presente artículo. Con respecto a los objetivos del Gobierno Nacional para reformar el artículo 241 del Estatuto Tributario, tenemos que para el análisis de esta norma partiremos de los objetivos que el Gobierno Nacional tenía. Es el modificar la tarifa del impuesto sobre la renta para las zonas francas, ya que como antes se tenía el conocimiento, las zonas francas cuentan con un porcentaje muy bajo en cuanto a la declaración de impuestos, del impuesto sobre la renta,
Por ello, se dijo que la exposición de motivos en relación con el tratamiento preferencial con el impuesto de la renta y complementarios al cual pueden acceder a los usuarios de las zonas francas, como se delimita en sus siglas SF. El presente proyecto de ley incluye disposiciones que tienen como objetivo incentivar las exportaciones del segmento productivo que genera valor agregado en el país. Adicional, tenemos que deben estos para poder aplicar a lo que antes le mencionaba de la tarifa del impuesto sobre la renta, deben contar con su plan internacional aprobado y vigente para poder ser beneficiarios del tratamiento diferencial a las zonas francas. En materia de tarifa de impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta cobrado a las zonas francas es del 20%. Respecto a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios, es del 35%. El gobierno establecerá un mecanismo de transición en el que el proyecto de ley se plantea de un año y un umbral mínimo en el plan de internacionalización, que debe ser cumplido por los usuarios de las zonas francas para acceder a la tarifa diferencial. ¿Qué es el PI y en qué nos beneficia? El plan de internacionalización en dicho decreto es un conjunto de estrategias de promoción al comercio exterior de bienes o servicios que pretendan desarrollar los usuarios operadores de las zonas francas, permanentes o los usuarios industriales de zonas francas, permanentes especiales, en aras de promover el fortalecimiento de las cadenas regionales hemisféricas o globales de valor. En dicho decreto, el plan de internacionalización, se indican, como antes les mencionaba, las estrategias hemisféricas. Con respecto a las siglas, se les conoce a las zonas francas permanentes especiales como ZFPE y ZFP, las zonas francas permanentes. Con respecto al plan de promoción de internacionalización, nos indican en el artículo 7 del decreto 278 que se determinan los requisitos generales para la declaratoria de zonas francas y por lo tanto se recuerda que debe presentar el Plan Maestro del Desarrollo General de las zonas francas. Esto está de acuerdo al artículo 7.4 para el caso de las zonas francas permanentes. En propuesta del Plan de Promoción e Internacionalización que llevará a cabo con los potenciales usuarios calificados de dicha propuesta. En el caso de las zonas francas permanentes especiales, el usuario industrial deberá presentar el plan de promoción de internacionalización que pretenda desarrollar. Es decir, que trata de un plan que deberá desarrollar de manera conjunta entre el usuario, operador y los usuarios calificados. Como puede apreciarse en esta normativa, se mencionan indistintivamente los términos del plan de internalización, pero no se menciona en ningún momento el plan de ventas. Con respecto al plan de ventas, entra junto con el plan de internacionalización. Esto se delimita en las siguientes siglas: PIAU. Este está planteado también en la Ley 2277, debe hacerse armónicamente entre el inciso primero y del párrafo 6 del artículo. El primer inciso del artículo señala, para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los usuarios industriales de zonas francas aplicarán las siguientes reglas, que son tres. A la renta líquida gravable multiplicada por el resultado de dividir los ingresos provenientes de las exportaciones de bienes y servicios por la totalidad de los ingresos fiscales, excluyendo las ganancias ocasionales, les será aplicable una tarifa del 20% del impuesto sobre la renta, solo si cumplen con la primera regla, la segunda y la tercera. La segunda y la tercera es que a la renta líquida gravable multiplicada por el resultado de dividir los ingresos diferentes de aquellos provenientes de exportación de bienes y servicios por la totalidad de los ingresos fiscales, excluyendo las ganancias ocasionales, le será aplicable la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario. La suma de los numerales 1 y 2 corresponde al impuesto sobre la renta. Con respecto al resumen de lo que se ha hablado en este día, tenemos que para poder acceder a la tarifa del 20% por ingresos provenientes de exportaciones de bienes y servicios se requiere cumplir 4 condiciones. La primera es acordar un plan de internacionalización. La segunda es acordar un plan de ventas anual. En la tercera es que dicho plan de ventas establezca objetivos máximos de ingresos netos por operaciones de cualquier naturaleza en las zonas francas. Como cuarto, tenemos que el dicho plan de ventas anual establezca objetivos máximos de los demás ingresos que obtenga el usuario industrial.
diferentes del desarrollo de la actividad para la cual fue autorizado, conocido o calificado durante el año grabable. La internacionalización de una empresa significa que es un proceso para adoptar las operaciones que faciliten el establecimiento de vínculos con empresas internacionales o mercados internacionales. Esto ayuda a las empresas a que puedan crecer, por lo que en esta parte de la internacionalización hay ciertos criterios que se deben tomar en cuenta, los cuales son los siguientes. El tamaño de la empresa, tiene que verse qué tamaño es la empresa, si pequeña, mediana o grande, y el sector económico al que pertenecen. También el nivel de internacionalización que tienen actualmente la empresa y el sector económico. Es decir, si la empresa cuenta con la capacidad para, para poder internacionalizarse, porque no podemos decir que una empresa pequeña o microempresa puede internacionalizarse si no tiene el recurso también. Pero si tiene el recurso, sí se podría, y también si está registrada legalmente y todo lo que el gobierno solicita para que una empresa pueda salir al exterior. Los permisos, reglamentos, y también podemos mencionar los criterios deseables del modelo de negocio, asimismo los criterios del modelo de internacionalización existentes, promovidos históricamente, es decir, lo que ha sucedido con anterioridad, los antecedentes. Y para el plan de internacionalización anual de ventas, tenemos que definir el plan anual de estas. Asimismo, tenemos otra recomendación del Plan Internacional Anual de Ventas, y es de tener un contenido o crear un contenido del Plan Internacional Anual de la Venta con valor agregado. También tenemos que tener el plan de promoción del usuario de operador de zona franca. Esto se refiere al alineamiento con el plan de promoción para la internacionalización de zona franca presentado por el usuario operador. Asimismo, tener un alineamiento con las apuestas de las políticas para el desarrollo productivo, y también agregar que tenemos que tener estrategias de comercio electrónico y ventas al detalle. También tenemos que tomar en cuenta la inclusión de cadenas globales. Asimismo, superar las barreras de internacionalización, es decir, los contras que se ponen o que se colocan por los países del extranjero a la hora de querer internacionalizar nuestra marca o nuestro producto. Asimismo, tener programas especiales de apoyo para las zonas francas y estrategias de colaboración entre usuarios de zonas francas. Para la internacionalización de nuestro producto, debemos tener claro que debemos cumplir ciertos requisitos, tanto con el gobierno como internos, para poder desarrollarnos fuera del país. En resumen, la internacionalización es una oportunidad de crecimiento, pero requiere una planificación estratégica rigurosa y el manejo efectivo de los desafíos. Empresas exitosas han aprendido a aprovechar las ventajas y superar los obstáculos. En la actualidad existen muchas empresas que han logrado una expansión internacional exitosa. Algunas de ellas se encuentran en el mercado salvadoreño y muchos países más.